días a todos los radioescuchas que están en sintonía desde las 7 de la mañana con esta oferta radial que un equipo de jóvenes prepara con mucho entusiasmo, con mucha ilusión y sobre todo con el objetivo de informarles a ustedes sobre los principales acontecimientos importantes en el plano local e internacional y humildemente también contribuir a que usted se pueda forjar su opinión. Yo creo que ahí radica la función social del comunicador y es lo que nosotros tratamos de desempeñar a través de esta oferta radial. Son las 7:02 de la mañana y hoy es sábado 19 de agosto del año 2017. Muchos temas y muchas informaciones, pero en primer lugar, como se estila, ¿no? Luego de darle la bienvenida a nuestra productora, a ustedes que están en sintonía, al camarada Ernesto Jiménez, a Hansel en los controles, a Jovita y a todos ustedes les reiteramos los buenos días. Ahora le doy paso a mis compañeros. Buenos días, Milicen Uribe, y buenos días, Ernesto Jiménez. Buen día, Julio. Buen día, Hansel. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? Bueno, lo mejor es iniciar el día con una sonrisa. Bueno, precisamente. Bueno, y buenos días también a Jovita, a Jessy Pérez, a Ernesto Jiménez y a los demás miembros de este staff del Sol de los Sábados, célebremente conocido como el Dream Team. Y gracias también a toda la gente que nos está sintonizando en este sábado, un sábado que amanece un poquito nublado, pero también al mismo tiempo con sol. Precisamente los efectos de una tormenta tropical que hay sobre el territorio de Santo Domingo y de otros territorios también, es la tormenta Harvey. De hecho, hay que decir, Julio, que durante la semana se mantuvo, 9 provincias se mantuvieron en alerta amarilla. Ayer, afortunadamente, se variaron a alerta verde. Y bueno, el pronóstico es que este sábado se pueden incrementar las lluvias, sobre todo en la zona sur del país debido a esta tormenta. Atención a la gente que va para el sur del país, sobre todo, señores, por la imprudencia de los conductores en las carreteras. Y a eso le sumamos las lluvias, imagínense las tragedias que se pueden ocasionar y que se pueden evitar si se conduce de manera prudente. Buenos días, Ernesto Jiménez. Muy buenos días, Julio Alberto Martínez. Buenos días para Milicen Uribe. Ya lleva buenos días otra para vez Orlando, Jorge Villegas, Marián Cruz, Pedro Manuel Casals, Elizabeth Mateo, en los controles nuestro hermano Hansel y Jessy, comandando acá el Dream Team de la radio de Sol 106.5 FM, el Sol de los Sábados. De antemano pedimos disculpas, quizá la voz suene un poquito diferente, hemos estado pasando por un terrible proceso gripal que nos ha afectado bastante la garganta, pero aquí estamos en la línea del deber, cumpliendo con nuestro compromiso para con ustedes, lo cual le agradecemos siempre a Dios, nuestro Padre Todopoderoso, que nos da la vida, nos da el aliento, nos da la voz y nos da la oportunidad de conversar mediante la emisora más escuchada, la más relevante de la República Dominicana, Sol 106.5 FM. Ernesto, y reiterar nuestras frecuencias para que las personas nos puedan escuchar en todo el país a través de 106.5 FM en Higüey y en Santo Domingo, 92.1 FM en el Cibao, 94.7 FM en el sur y en el este y 88.5 FM en Samaná. A través de esa frecuencia nos pueden escuchar. Bueno, señores, esta semana culmina con un acontecimiento que enluta a toda la comunidad internacional y nos toca de manera muy cerca a los dominicanos porque hubo una víctima dominicana que desafortunadamente perdió la vida en esta tragedia que perpetraron el pasado jueves un grupo de personas, de terroristas, perdón, porque no son personas, un grupo de terroristas que en Barcelona
en las Ramblas, que es una avenida turística muy transitada. Todo el que ha ido o todo el que va para Barcelona es uno de los puntos que tiene como referencia a visitar. Y es como el Conde peatonal aquí en Santo Domingo, guardando cierta Correcto, distancia, es como el pero Conde, muy parecido. Claro que sí, como el Conde en Santo Domingo, como la Gran Vía en Madrid, como esas grandes avenidas que siempre son transitadas por los turistas. Y un grupo de terroristas perpetró un atentado, en este caso, que ya ha sido frecuente en este método que han utilizado los terroristas, que es que buscan un camión o una van o algún tipo de vehículo de motor y atropellan a personas. En este caso, atropellaron a una gran cantidad de personas en una furgoneta blanca en la cual perdieron la vida. Hasta ahora 14 personas y más de un centenar de personas están heridas. Ustedes saben que estas cifras, Ernesto y Millicent, no son estáticas, porque pueden variar. De los heridos, algunos se van complicando. Pueden ir variando, pero Lamentablemente. lo desafortunado es que se sigan cometiendo estos hechos en pleno siglo XXI y fíjense que antes nosotros, por ejemplo, si pasaba algo, se cometía algún atentado terrorista, nosotros lo veíamos muy lejos y nos veíamos muy lejos de que nos pudiera afectar de manera directa, pero ahora nos estamos dando cuenta que como vivimos en un mundo global, en este atentado terrorista de Barcelona, perdieron la vida 33 personas de distintas nacionalidades. O sea, han sido víctimas 33 perdón, personas. gracias por la Exacto. corrección. Han sido víctimas 33 personas de distintas nacionalidades. Mira, hay españoles, Ya ustedes, franceses, alemanes, latinoamericanos, británicos, holandeses, italianos, belgas, irlandeses, austriacos, húngaros, griegos, rumanos, macedonios y también turcos. Y hay que decir que afortunadamente la dominicana que resultó afectada, que responde al nombre de Elizabeth Díaz Jerez, de apenas 22 años de edad, en el día de ayer la Cancillería informó que ya había sido dada de alta del hospital y que se está recuperando, que ya de hecho está en su hogar junto a sus familiares. Qué bueno, y fíjense también cómo nosotros como país ya no estamos exentos a estos actos terroristas. no se encuentran dominicanos entre los fallecidos. No, entre las víctimas mortales no, pero la versión que diste fue correcta porque en un primer momento se informó que había dominicanos. Tú sabes, Julio, que cuando pasan estos hechos, la información va circulando poco a poco, de acuerdo a las autoridades vayan haciendo las investigaciones. Entonces, en un primer momento, esa fue la versión, pero ya luego ayer la Cancillería precisó el dato con mayores informaciones y se confirmó que en el caso de la dominicana Elizabeth Díaz Jerez, de 22 años, ella resultó herida, pero gracias a Dios las heridas fueron leves y es tanto así que ya fue dada de alta y está en su hogar. Saben que cuando suceden estos atentados en estas metrópolis, el mundo entero es afectado. El mundo entero es afectado y así como ibas, Millicent, haciendo un recuento de los países, de las nacionalidades que han aportado víctimas en este lamentable incidente, acá viendo el mapa, en el periódico El País de España, estamos viendo que el mundo tiene un representante en cada continente prácticamente, y el continente americano es el que más representantes aporta, incluso más que el continente europeo. Acá veo a Cuba, señalada en azul en el país. Acá veo a Perú, veo a Bolivia, Argentina, Canadá, Estados Unidos, la República Dominicana, lamentablemente, Surinam, Venezuela. O sea, el continente americano, en Europa veo también media Europa coloreada, el continente africano aportó víctimas, China inclusive, Pakistán, Australia, en Indonesia también, o sea, también indonesios. Es decir, muchas veces nos preguntamos por qué, siendo la cantidad de víctimas de origen árabe, que es la mayor cantidad de víctimas del terrorismo musulmán, resulta que son musulmanes, ¿por qué tanta laraca cuando se producen atentados en Occidente? Pareciese que son más importantes la vida de los occidentales, pero también tomemos en cuenta este elemento. Fíjense que en este atentado en Barcelona hay una dominicana. Sí, nos toca más de cerca, sí. por la misma interconexión entre nuestros países. Un atentado en Estados Unidos preocupa a la comunidad dominicana, que tiene más de 1.5 millones de dominicanos viviendo en ese país. Claro. Pero resulta que después de Estados Unidos, ¿cuál es el segundo destino de migrantes dominicanos? España. Es España. Es España. Es España.
Entonces, pero ven acá, por pero eso en la España relevancia. hay hasta barrios de dominicanos. Por Claro. ejemplo, el barrio Cuatro Caminos en Caminos. Madrid. Eso es un barrio de dominicanos. Netamente dominicano. Netamente Estar ahí es dominicano. como estar aquí en República Totalmente. Dominicana. Entonces, esta breve explicación la hacemos para que muchos amigos que sé que creen en la humanidad, que sé que les duele cuando también hay un atentado en Irak, que se lleva a 122, 150, 200 muertos, atentados muchos más graves que los que estamos comentando el día de hoy suceden en Oriente Medio, es cierto, pero nos se toca más cerca los atentados en Claro. países como España, como Estados Unidos, hasta como en Inglaterra, en donde la comunidad dominicana, También es aunque sí representativa. exigua, es mucho mayor que la que puede existir en países de Oriente Medio. Y es Claro. creo que es un elemento de lugar que es Sí. importante para los hermanos que nos escuchan y que muchas veces Millicent y Julio, al igual que nosotros, hemos pensado, ¿por qué darle tanta relevancia cuando es en Occidente? Tú sabes, Ernesto y también Julio, otro elemento que me llama mucho la atención de este ataque terrorista es la modalidad de cómo hacer estos ataques, estos atropellamientos en vehículos. Ya se está convirtiendo también en una modalidad del mismo terrorismo. Ustedes recordarán que el 14 de julio del año 2016 tuvimos un caso bastante parecido en la ciudad francesa de Niza. Las cifras igualmente altas, 84 personas Espantoso. perdieron la vida, incluyendo, señores y señoras, 10 niños, y 50 entonces resultaron heridas de gravedad, cuando precisamente también un conductor a bordo de un camión arrolló a una multitud que asistía precisamente a una fiesta nacional. Ustedes saben que el 14 de julio es el día de se conmemora el Día de la Revolución Francesa y es precisamente la fiesta nacional francesa. Pero además de este, hay otros, al menos 8 casos de atentados, Claro que sí. atentados similares, y me preocupa ver cómo ya se está convirtiendo en una modalidad. Antes, ustedes recordarán que el tema, por ejemplo, de los aeropuertos eran una modalidad también bastante usada para este tipo de ataques. Ahora hay mayores controles en todos los aeropuertos. Claro. Y ahora entonces, ¿qué está haciendo el terrorismo? Está cambiando de modalidad. Esta, por supuesto, es mucho más difícil de controlar, y creo que lo preocupante es que todos y todas somos entonces mucho más vulnerables. Mira, También cambió la modalidad de las bombas colocadas en el cuerpo Sí. y el suicidio para tratar de llevarse la mayor cantidad de personas posibles. Han encontrado con los coches una forma mucho más efectiva y mucho más sencilla de, sin ser detectados, llegar a lugares de amplia concentración Mira, de personas y luego cometer sus el atentados. periódico El País, en el editorial de ayer, hace un recuento de los últimos atentados terroristas y menciona el caso de Manchester, donde hubo 22 muertos en un concierto. Sí. En el caso Sí. de Berlín, del mercado de Berlín, Que donde también fueron fue con un vehículo ese. 12 personas fueron atropelladas en un mercado, atropellaron a varias personas y 12 personas perdieron la vida en un mercado navideño. En Niza, 84 muertos y 300 heridos por un camión. En Bruselas, 32 muertos y 300 heridos en el 2016. En París, 130 muertos en salas de fiesta y 12 muertos en el ataque terrorista a la revista Charlie Hebdo, que ustedes recuerdan. Sí. Señores, lo que esto va a llevar al mundo no solo es a definir estrategias de cómo enfrentar el terrorismo y cómo los países se pueden aliar en contra de esta amenaza latente que tiene lo que algunos analistas políticos denominan el don de la ubicuidad, que aparece en todos lados, que tiene la capacidad de estar en todos lados, como es esta amenaza terrorista que está poniendo en entredicho la capacidad de defensa de Occidente. Pero no obstante a eso, que es muy perjudicial, esto va a llevar también a que las grandes ciudades tengan que tomar mayor medidas de protección, de cómo evitar que un coche se pueda atravesar por una vía turística donde circulen una gran cantidad de personas y atropellar personas. Esto tiene que llevar a repensar cómo nosotros podemos construir una ciudad mucho más segura, porque Ernesto decía, bueno, ya no lo están haciendo con bombas, porque estos casos se están dando más frecuentes. Parece que han sido efectivas las medidas que se han tomado para evitar que las personas, que estos terroristas anden con bombas, ya medidas de seguridad que se toman en los aeropuertos, que se toman los controles de migración, que cada día se toman políticas mucho más restrictivas. Pero este caso va a llevar a repensar las ciudades. Miren,
Y en otro orden también hay una información que considero muy relevante y yo creo que es bueno que la comentemos en el día de hoy. Y fue que en el día de ayer el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, al ingeniero Alberto Holguín. Y también descargó a la ingeniera Sobeida Perdomo, que ambos estaban siendo acusados de desfalco al Estado por parte del Ministerio Público. Y tú sabes lo que alegó Millicent y Ernesto, la jueza, a la hora de emitir este fallo, que el Ministerio Público no presentó, ninguna de las acusaciones que hizo el Ministerio Público pudo ser probada, que hubo una debilidad en el expediente que instrumentó el Ministerio Público. Entonces, esto nos lleva a nosotros a reiterar lo que hemos dicho en otras ocasiones. Aquí se está cuestionando la impunidad de la República Dominicana. Con razón, con mucha razón. Se está cuestionando la impunidad. Ahora bien, ¿por qué nosotros no nos vamos a la raíz del problema? Lo primero es que ningún medio de comunicación, ni ninguna persona que milite en las redes sociales o que haga o que tenga algún espacio de influencia puede condenar a una persona, porque existe el derecho de la presunción de inocencia. Es un juez que tiene que determinar si usted es culpable o si usted le comprueban la comisión de determinados delitos, porque aquí cada vez que someten a una persona a la justicia ya lo condenan previamente, va con una condena previa y resbalamos en lo que se denomina el populismo judicial, y eso, donde las condenas para ti es el caso de la impunidad, donde las condenas, donde se anticipan por los medios de comunicación con el objetivo de presionar a los hacedores de justicia. Yo lo que digo es que esto tiene que llevar a esta sociedad a ver dónde está la gravedad del asunto, y es en que el Ministerio Público no instrumenta de manera correcta los expedientes y se dedican a hacer justicias en los medios de comunicación y no en los tribunales de la República frente a los jueces, que son los que tienen que presentarle las pruebas. Señores, un juez cuando toma una decisión lo hace evaluando lo que le presentan las partes. Un juez evalúa lo que le presentan las partes y en función de eso falla. Y aquí se cuestiona la justicia cuando un juez no emite un fallo en función de las expectativas de dos o tres que dicen, bueno, como este juez no falló lo que yo quise, entonces esta justicia es corrupta y esta justicia está comprada. No, señor. Mira, váyase, vea cuál es la raíz del problema y vea los expedientes que está preparando el Ministerio Público. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta que reside la gravedad del problema. A mí me desde parece, mi punto de vista. Sí, me parece que hay que subirle algo a tu punto de vista. Sí, ¿cómo subirle algo? Sí, hay que, o sea, que necesito algo. Más tiempo para desarrollar mi idea. No, pero yo creo que hay que ver la raíz del problema, de lo que está pasando aquí con la impunidad. Primero hay que reconocer que existe impunidad. Señores, eso es innegable. Y siempre pongo de relieve ese estudio que hizo Participación Ciudadana, que recoge 227 casos de corrupción en los últimos 20 años en República Dominicana. Y de esos 227 casos de corrupción, ¿ustedes saben cuántas sentencias ha habido? Solamente 6. 6 sentencias, y al final de esas sentencias, muchas al final fueron apeladas y se cayeron. Es decir, que de 227 casos de corrupción podemos decir que hay 227 casos impunes. A eso hay que sumarle que para mí la causa principal, no coincido con Julio en que sea que los expedientes estén mal instrumentados, aunque reconozco que eso es una estrategia. Reconozco que eso pasa, yo lo veo más bien como una misma estrategia del Ministerio Público, es precisamente, señores y señoras, la falta de voluntad. Yo creo que aquí no hay una voluntad política sincera y real de enfrentar estos casos de corrupción. Y yo insisto, al partido de gobierno, cuidado, que es si el esa PLD... falta de voluntad es que
el presidente se vaya a poner una toga y un birrete y comience a trancar gente. No, Julio, ¿tú sabes por Desde qué? el Palacio de Porque Justicia. incluso creo que uno de los otros problemas en este aspecto es esa falta de independencia del Ministerio Público. Ahora Yo sí. creo que aquí, Ahora sí. yo aquí estoy de hay que acuerdo comenzar contigo, claro a que hablar sí. de eso. Yo Eso. creo que ya como sociedad dominicana tenemos que plantearnos la necesidad de que el Ministerio Público no sea nombrado por el Poder Ejecutivo, porque al Ahí estamos de final acuerdo, el, claro que sí. el Ministerio Público sería un órgano dependiente. Entonces, ¿cómo puede un subalterno investigar a su jefe, por ejemplo? Iba, Milicen, a empezar en ese punto y qué bueno que lo Y tocaste. espérate, antes de que, para concluir y darte Excelente, paso, sí. Ernesto, con mucho gusto. Y otro elemento que veo es la corrupción que existe en el Poder Judicial. Señores, no podemos hacernos los ciegos. ¿Ustedes no recuerdan lo que pasó con el caso de la magistrada Wilda y del ex consejero Sí. del Poder Judicial? Aquí Que se habló. vendían sentencias. El mismo presidente de la Suprema Corte Bueno, de Justicia habló de una red. presuntamente, porque eso lo tienen que demostrar los Sí, tribunales. pero aquí el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia habló de una red de corrupción. Aquí se hizo inclusive una cumbre donde se invitaron a diferentes instancias que tenían que ver con el Poder Judicial porque hubo una crisis del Poder Judicial. Entonces yo creo que esos son los elementos, repito, la falta de voluntad política de verdaderamente atacar la corrupción, independientemente de que contamos con una legislación y con normas que son, y hay que reconocerle eso a este partido, al partido de gobierno hoy día, al PLD, que es el que más ha aportado en normas anticorrupción. Pero yo creo que ahora falta la voluntad política real de aplicarlas. A eso se suma esa falta de independencia del Ministerio Público y, por último, el tema de la corrupción que hay en el Poder Judicial. Y me quedo con la falta de independencia de los poderes, ampliándolo un poquito más, porque vemos el tema de carácter institucional y de carácter estructural. La República Dominicana tiene una sociedad corrupta. La ha tenido siempre. Una vez en un comentario acá en El Sol de los Sábados hablamos de que la corrupción empezó cuando llegó Cristóbal Colón. Y esto no es una forma tampoco de apañar lo que tenemos hoy. No es una forma tampoco de justificar. Pero debemos entender que si tenemos políticos corruptos, Milicen habla de la justicia y estamos totalmente de acuerdo. Entonces, si tenemos también jueces corruptos, pero hemos visto empresarios sometidos a la justicia, por lo tanto tenemos también empresarios corruptos, pero hemos visto cómo sacerdotes están también sometidos a la justicia por temas de corrupción que laceran el alma, Cuidado si toques por ese lo tema. terrible y el daño que le hace a la familia. Entonces también tenemos sociedades corruptas. Y si seguimos buscando, vimos unos médicos sometidos también por una trampa que estaban haciendo con unos fármacos hace un par de años acá. Por lo tanto, también tenemos médicos corruptos. Por lo tanto, si nos damos cuenta, en cada estamento de la vida social, en cada estamento de la cadena productiva, en cada estamento de todos los grupos de la República Dominicana, vemos corrupción. Por lo tanto, tenemos una sociedad con amplios márgenes de corrupción. ¿Y por qué la sociedad dominicana es corrupta? Porque en nuestro proceso de desarrollo todavía tenemos temas pendientes, como por ejemplo la separación de poderes. No es posible que el Ministerio Público sea lacayo del Ejecutivo, porque entonces va a responder a esos intereses. Eso por un lado. Pero esta no sería la panacea de todos los problemas, porque si entonces nos enfocamos en un elemento del aparato estatal dominicano, descuidaremos toda la sociedad. Es mucho. Brevemente, Julio, lo que falta por avanzar en este tema. Esto por el lado estructural e institucional, que es el más importante, pero ahora ya con lo que tenemos. Lamentablemente en República Dominicana se aplica aquella frase que se le atribuye a Lucrecia Borgia, leímos hace mucho tiempo, que dice difama que algo queda. Resulta que los dominicanos, como conocemos nuestra propia sociedad, como conocemos que desde el colmado del vecino nos quieren robar muchas veces, hasta el gran empresario o el gran político, o sea, desde lo pequeño hasta lo grande está presente la corrupción y todos lo sabemos, pues pensamos que desde que se vislumbra un supuesto caso que todavía no podemos condenar, pues no ha sido emitida una orden de un juez, que es la que tiene peso jurídico, la que tiene peso legal, pues la gran mayoría de los dominicanos lo asumen ya como un corrupto de hecho. Por lo tanto, esos 227 casos, que es de algunos que se conocen, posiblemente hay más, no son necesariamente los 227 culpables. Es muy triste que tan solo 6 hayan llegado a sentencias, a favor o en contra. Debieron ser
los 227 debieron haber pasado por la justicia dominicana. Claro. Eso hubiese sido lo sano, pero tampoco sería sano interpretar que los 227 son culpables, Claro. que los El problema 227 es casos son que efectivamente reales. que la gente no tiene confianza en el Poder Judicial. Entonces, cuando la gente no confía en las Y con instituciones, entonces hace justicia por sus propias manos y requiere o recurre al tema de la condena pública. Por último, ya para cerrar este tema de mi parte, sumarle a esos elementos que tú has analizado, Ernesto, como un factor que incentiva esta cultura de impunidad y de corrupción, es precisamente el tener casos que se conocen de gente que aquí se ha enriquecido de una manera inexplicable, de gente que ha hecho fortunas multimegamillonarias y que es incapaz de justificarla. Eso también tiene un efecto de demostración negativo en la población y en la juventud. Pero eso Porque viene... hoy día hay muchas personas que, de hecho, hay una frase, para ponerlo en términos llanos, que se dice: si tú vas a robar en Dominicana, tienes que robar mucho. No robes poco, porque si tú robas poco, te condenan, pero si tú robas mucho, tú logras evadir el Millicent, sistema. pero Y eso es bastante negativo. hay que analizar la sociedad, porque eso que dices es cierto, pero si empezamos a hablar desde las fortunas de Trujillo hasta hoy, aquí no quedaría uno sí, de los también grandes tenemos. emporios y no dominicanos. podemos ir Un más chin para más atrás. para atrás. Y podemos ir desde Lilis. Pues entonces Desde Lilis. habría que cerrar el país Bueno, si procedemos de esa cerrémoslo. manera. El sol de los sábados, el sol de los